Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, creció en la calle desde una edad muy temprana. No tuvo otra orientación más la que proporcionada por amigos mayores que él, quienes lo enseñaron a cometer delitos. Después, fue entrenado por miembros del Cártel del Pacífico Sur. Edgar nació en San Diego, California, en el seno de una familia integrada por los padres y 6 hijos: Mirna, Erika, Olivia, Elizabeth, David y él. Este grupo era disfuncional y poseía características delictivas. El progenitor, David Antonio Jiménez Solís, se dedicaba a la matanza y comercialización de pollos, mientras que la señora Yolanda Lugo Jiménez era narcomenudista. Un año después del nacimiento de Edgar, el menor de los 6 hijos, Yolanda y David, fueron detenidos por fuerzas federales de Estados Unidos. En aquella ocasión se declararon culpables por posesión de cocaína con fines de lucro y fueron sentenciados a 90 días de reclusión y a 3 años de libertad condicional. La pareja también estuvo bajo investigación por maltrato a sus hijos y por los escándalos vecinales. Antes de la eventualidad de que llegaran a convertirse algún día en ciudadanos estadounidenses, fueron deportados por no contar con sus visas respectivas. Tiempo después del exilio, Yolanda regresó a Estados Unidos. Años más tarde, reincidió en la posesión y venta de estupefacientes. Fue arrestada en el barrio Logan, en San Diego, California. Como consecuencia de este arresto, el caso de los muchachos fue llevado a litigio por violencia intrafamiliar y actividades criminales de los esposos Jiménez Lugo. La Corte Federal de Estados Unidos otorgó la tutela de Edgar y sus 5 hermanos a la abuela paterna, Carmen Solís Gil, quien estableció su residencia en Xochitepec, Morelos. Ahí sobrevivió la familia gracias a la pensión alimenticia que el gobierno estadounidense había otorgado a los niños en razón de su ciudadanía. La rutina se vio interrumpida con la muerte de la abuela, cuando Edgar contaba apenas con solo 8 años de edad. A partir de ese momento, los 5 hermanos fueron adoptados por distintos tíos paternos: Margarita, Mauricio y René. A Edgar le tocó mudarse con su tía María Teresa Jiménez Solís, madre soltera originaria del Distrito Federal, dedicada al servicio doméstico. El Ponchis, apodado así por ser chaparrito y de aspecto inofensivo, refiere haberse iniciado en el consumo de tóxicos a los 11 años de edad. Fumaba 10 cigarrillos diariamente. Realizó la transición a la marihuana al llegar a los 12. 4 churros de sol a sol. A esta edad empezó a embriagarse con cerveza, 1 o 2 para acompañar a los cigarros. A los 14 optó por la cocaína, 1 línea semanal y 20 piedras por cada día para satisfacer su adicción. La ficha delictiva del joven contiene datos sucintos de su biografía. El Ponchis nació el 6 de diciembre de 1996 en San Diego, California. Es casi analfabeta a pesar de haber completado el 2º año de educación primaria. Antes de su detención, vivió en la calle Tepostenco número 30 de la colonia Vicente Guerrero, ampliación Tejalpan, Morelos. Los ilícitos por los que fue sentenciado Edgar Jiménez Lugo son: delitos contra la salud en su modalidad de transportación de cocaína y marihuana, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, violación a la ley federal contra la delincuencia organizada con fines de secuestro y homicidio doloso. La medida de seguridad que le fue impuesta: 3 años a partir del 3 de diciembre de 2010. Eventos delictivos: descuartizó a 4 personas, asesinó a otras 2 y decapitó a 4 más. Luego las tiró en compañía de sus cómplices por el rumbo de la carretera México-Acapulco. Dejaban mensajes sobre algunos cadáveres. También fue acusado de secuestrar
y trasladar a sus víctimas a una casa de seguridad del cartel, donde las desnudaban, colocaban sogas alrededor de sus cuellos y los paraban sobre botes de plástico. Antes de matarlos, eran torturados anudando palos en los lazos que rodeaban sus cuellos, a los que hacían girar hasta estrangularlos. Posteriormente, les cortaban la cabeza auxiliados con ceguetas. Para este último menester, Edgar era el experto. A 2 personas las decapitó aún vivas. El Ponchis consumía marihuana antes de cada levantón para desestresarse. Según sus propias palabras, al principio sentía feo, luego ya no. A los 14 años de edad, acusado de degollar a los adversarios del cártel de los Beltrán Leiva en Morelos, el Ponchis fue detenido por soldados de la 24ª Zona Militar en el aeropuerto estatal Mariano Matamoros, a 17 kilómetros al sur de la capital morelense. Su propósito era volar a Tijuana y luego trasladarse a San Diego, donde visitaría a su madre. El Ponchis confesó haber degollado y desmembrado a las 4 personas que aparecieron colgadas en un puente vial de la autopista Cuernavaca-Morelos. El 3 de diciembre de 2010, el menor fue detenido. Antes de emprender su viaje, iba acompañado por 2 de sus hermanas, pero solo Elizabeth, de 19 años de edad, a quien el ejército la consideraba como líder de las Chabelas, viajaría con él. Este grupo se encargaba de trasladar en camionetas los cadáveres ejecutados para aventarlos a orillas de la carretera. Dijo no tener miedo y saber lo que iba a pasarle. Declaró también que obedecía las órdenes del negro, Julio de Jesús Radilla Hernández, pareja sentimental de su hermana Erika, presunto jefe del cártel del Pacífico Sur, quien ordenó, a su vez, el asesinato de más de 20 personas en Morelos. Entre ellos se encontraba el hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia Ortega. Solo me drogaba con mota y no sabía lo que hacía, explica el menor, quien recibía como pago $2,500 por degollar a sus rivales del cártel del Pacífico Sur. En el diagnóstico clínico criminológico practicado al Ponchis, firmado por el subdirector técnico Lázaro Antonio Hernández Arroyo, queda clara la indiferencia del adolescente por el daño físico causado a otras personas, así como su crueldad, su afición por amenazar e intimidar y su personalidad altamente criminógena. El Ponchis es clínicamente sano, carece de disposición para modificar sus valores y muestra un gran interés por los sentimientos ajenos, no se sujeta a reglas sociales, muestra descontento y agresividad y manipula a los demás en su beneficio. Su pronóstico es desfavorable, pues es probable que una vez en libertad se integre a bandas delictivas importantes y su grado de peligrosidad se eleve considerablemente. Edgar Jiménez Lugo ingresó al Centro Correccional de San Fernando el 10 de diciembre del año 2010.